Sí, pues, se disparan las acciones, bajan las acciones, aumenta el porcentaje de efectividad, aumentan las acciones, disminuye el porcentaje de efectividad, caen las acciones. Está bueno el negocio. Ah, bueno, el negocio. Y nos vamos. Ya, le damos la bienvenida a todos y todas a la cuarta sesión del ciclo de charlas de la Dirección de Investigación de la Facultad de Ciencias Biológicas, que es conociendo nuestras capacidades en y para la investigación. Hoy día tenemos a dos expositores, el doctor Emki Valdebenito y el doctor Andrés Opaso. Muchos de ustedes los conocen, han trabajado con ellos, han compartido en diferentes instancias. Así que le damos las gracias por estar acá, por tomarse el tiempo el día de hoy. Y como todas las sesiones ya es habitual y con la idea de reforzar el objetivo de esta charla, le damos la palabra al doctor Felipe Meyer, director de la Unidad de Calidad, de la Unidad de Capacitación de la Facultad, quien nos va a dar unas palabras de bienvenida en relación a estas jornadas. Muchas gracias. Yo me puse esta camisa, que mi camisa es más tropical, para estar con Sergio, pero Sergio hoy día no trajo la camisa y me dejó ahí botado con la pinta. Pero bueno. Bueno, así como dijo Sergio, el objetivo de estas charlas, ¿cierto? Son variados. Uno de ellos, y el principal, ¿cierto?, es dar a conocer la investigación dentro de la facultad y ver, ¿cierto?, de qué manera también ir potenciando las relaciones entre los investigadores, ya sea desde el punto de vista metodológico, ¿cierto?, o también desde lo que se está investigando. Así que, en ese sentido, estamos muy contentos de día tener a Emki y a Andrés, ambos del Departamento de Microbiología, ¿ya? Y así que, sin más preámbulos, les damos la palabra. Gracias, Felipe. Ahí estamos dejando entrar a los últimos invitados. Vamos a presentar a nuestro primer expositor, que es Emki Valdebenito. Él es bioquímico con grados académicos de magíster en ciencias, con mención en microbiología, y doctorado en ciencias con mención en microbiología, todo cursado en la Universidad de Concepción. Ha desarrollado 3 tesis originales en el Laboratorio de Biopelículas y Microbiología Ambiental del Centro de Tecnología de acá de la universidad, bajo la tutoría del doctor Homero Rutia. Luego se incorporó a la empresa de tratamiento de residuos Procicla S.p.A., en la que dirige la I+D+I de la empresa, enfocada en el área de la bioremediación. Paralelamente, en el año 2018 se integró como investigador al Laboratorio de Investigación en Agentes Antimicrobianos LIA, del Departamento de Microbiología, bajo la tutela de la doctora Elia Bello, desarrollando el área de investigación en materiales antimicrobianos en estrecha colaboración con el Laboratorio de Pulve Metalurgia del Departamento de Ingeniería de Materiales DIMAT y el Laboratorio de Materiales Termoplásticos de la Unidad de Desarrollo Tecnológico, UDT, en torno a materiales biocidas basados en cobre y otros metales, en combinación con materiales poliméricos y magnéticos, con potencial aplicación en la eliminación de bacterias patógenas del aire en recintos cerrados y en la producción de insumos médicos antimicrobianos, tema del que tratará la charla de hoy. Así que, Emki, te damos la bienvenida. El escenario es todo tuyo, el escenario virtual. Vamos a estar nosotros acá. Cualquier cosa, en el chat se pueden ir dejando las preguntas. Bienvenido, Emki. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Emki, como ya mencionaron. Hoy día les voy a hablar de materiales antibacterianos, que se basa meramente en el problema de que en el ambiente clínico, bueno, no solo en el ambiente clínico, en cualquier espacio cerrado en realidad, pero en el ambiente clínico es neurálgico este tema porque se producen problemas de salud pública críticos, entre los cuales contamos las bacterias multiresistentes, que es algo que está muy en boga hoy en día, y el otro, las infecciones asociadas a atención de salud o IAS, que es algo que también ha sido muy vilipendiado últimamente. Los factores promotores de estos problemas son principalmente la transferencia horizontal de genes, el tratamiento tradicional para los microorganismos, dígase bacterias, me voy a enfocar en las bacterias principalmente, ha sido aplicar antibióticos, pero las bacterias evolucionan rápidamente debido a que ellas realizan transferencia horizontal de genes de resistencia. Es algo que no voy a profundizar mucho porque mi colega Andrés Opaso va a hablar de eso más ratito. Entonces aquí lo que quiero ilustrar con esta imagen es la transferencia horizontal de genes a través de conjugación, principalmente en donde genes de resistencia, una bacteria resistente, la roja, por ejemplo, transfiere a través de un plásmido
genes de resistencia a otra bacteria que no es resistente a los antibióticos y la hace resistente. Así se van seleccionando estas bacterias y van generando un aumento de estas poblaciones que al final se van haciendo resistentes a múltiples drogas, no solamente un antibiótico, y por eso que la mayoría de las veces se prefieren tratamientos combinados de estas drogas, no solamente una, para así bajar la probabilidad de que se generen estas poblaciones de bacterias resistentes. Por otro lado, también estas enfermedades propias de la atención en salud se generan principalmente porque las biopelículas bacterianas, que son estructuras como la casa de las bacterias, en las que se multiplican y se embeben en un material del que ya voy a hablar, en los exopolisacáridos, que es como una especie de moco, hace que éstas persistan en la superficie hospitalaria de centros clínicos y también en los insumos médicos y los instrumentales médicos. Como por ejemplo insumos médicos, los tubos endotraqueales, que hoy en día están muy en boga por el tema de la ventilación mecánica. Y por otro lado, tenemos el problema de las bacterias suspendidas en el aire, que han sido tratados de ser solventados mediante los filtros de alta eficiencia para material particulado, o los filtros EPA, que se utilizan mucho en las UTI, en las UCI de los hospitales. Sin embargo, estudios recientes han demostrado de que las bacterias forman biopelículas en estos mismos filtros, ya que son de material polimérico, y las bacterias son muy ávidas por formar biopelículas en los materiales poliméricos en general. Pero ¿qué entendemos por biopelículas? Las biopelículas son estas estructuras de las que le hablaba, en que las bacterias llegan a una superficie, ya sea por factores de estrés, por ejemplo, inanición, forman un pili de adhesión para poder agarrarse a esta superficie, cualquiera en realidad. Como les hablé recién, principalmente los plásticos son muy propicios para ellas, y aquí ellas se van multiplicando y van secretando un material polimérico o exopolisacárido, el cual se van embebiendo, este moco del que hablé. Así se siguen multiplicando y generando estos exopolisacáridos, y van formando bulks o tortas, como le llamamos también, y complejizando la biopelícula, no solamente de una o dos especies, sino que de muchas. Y también esto no es una estructura sésil, sino que es fluida, o sea, hay bacterias que van abandonando esta biopelícula y van volviendo y se van formando estratos. Incluso se ha visto que los canalículos que se forman entre estas tortas son selectivos a antibióticos y a otras noxas para las bacterias, como por ejemplo los iones cobre, de lo cual voy a hablar en un ratito más. El otro problema que tenemos es el de las bacterias en el aire, y eso ha sido investigado últimamente mediante la toma de muestras activas. Lo que se realiza principalmente hoy en día en Chile está normado ya que se utilice el instrumento MAS 100 NT de Merck, que es un instrumento en el cual se hace el muestreo activo mediante el impacto en placa, con medio agar. Por ejemplo, nosotros podemos tomar una placa de agar tripticasa, ponerla en nuestro instrumento, se cierra, y después se toma la muestra de aire activa mediante una programación que se hace en el instrumento. Por ejemplo, se pueden dejar 2 minutos y medio el instrumento muestreando solo, en el cual absorbe aire mediante un motor que tiene acá. El aire impacta a través de unos orificios que hay acá la placa, y va saliendo por acá abajo. Así después nosotros obtenemos la placa, la cual la cultivamos durante el tiempo de incubación y las condiciones que requieran los microorganismos que estemos investigando, y realizamos el recuento de estas colonias y obtenemos usualmente la unidad formadora de colonia en un volumen que nosotros hemos estandarizado por 250 litros de aire. A eso nosotros le aplicamos una corrección matemática que ya ha sido descrita y que está en el escrito de Valenzuela y colega del año 2011 del Ministerio de Salud, en donde nosotros, al aplicar esa corrección, tenemos las unidades formadoras de colonia corregidas o estimadas estadísticamente por cada 250 litros, y después eso se transforma a la unidad formadora de colonia por metro cúbico, que es el estándar que se utiliza mundialmente. Así, en el año 2018 nosotros iniciamos un estudio en el SECOF Centinela, un centro comunitario de salud familiar, en donde se investigaron varias salas de dicho SECOF, y se hizo el muestreo activo, como ya mencioné en esta. Como resultado, se obtuvieron varios resultados. En realidad se realizó un muestreo de alrededor de 2 años, pero lo principal que se obtuvo es que todas las salas tenían un máximo que excedía las normas que han sido establecidas internacionalmente hasta hoy.
Digo internacionalmente porque en Chile todavía no contamos con una recomendación ni una norma de microorganismos máximos que van a haber en un espacio en donde haya actividad humana. Mientras que en Italia y Reino Unido, Portugal, Taiwán ya lo tienen, Estados Unidos y varios otros países más también. Los más restrictivos son a nivel europeo, como la de Reino Unido e Italia, que coinciden en 180 unidades formadoras de colonias por metro cúbico, en una sala con actividad humana. Si la sala no tuviera actividad humana o estuviera vacía, en realidad estas normas coinciden que deberían haber alrededor de 32 unidades formadoras de colonias por metro cúbico, lo cual, si ustedes se fijan en nuestros resultados, son todos excedidos en demasía. Tanto para bacterias, que es lo que se ve a la izquierda del slash en cada uno de los recuadros, como para hongos en el caso de la derecha. Pero nos vamos a centrar en bacterias, en donde el máximo de unidades formadoras de colonia, si ustedes recuerdan que aquí tenemos la sala de espera, que es el espacio A, en donde se obtuvo, y era lógico, el mayor recuento de bacterias, que fue 2.376 unidades formadoras de colonia, lo cual concrece hasta la norma taiwanesa, que es la más permisiva. ¿Cuáles son las soluciones que nosotros hemos visto y que en realidad los equipos de ingeniería de la Universidad de Concepción han visto para poder mitigar estos problemas que acabo de mencionar? Lo principal es los materiales antibacterianos. O sea, no me voy a referir a los antibióticos porque eso va a hablar Andrés, sino que los materiales antibacterianos, que es lo que nos hemos centrado con la profesora Elia Bello últimamente. Entre estos materiales, reconocido el cobre, y es famoso también porque obviamente nuestro país es uno de los más grandes productores de este metal, que si se utiliza en superficie, se ha visto que tiene una actividad antibacteriana y antibiopelículas principalmente bastante fuerte. Sin embargo, hay algunas especies bacterianas, voy a mencionar como ejemplo el clásico Pseudomonas aeruginosa, que tiene unos mecanismos bastante eficientes para hacer frente a este metal, y aunque después de un tiempo termina siendo eliminada de la superficie, resiste mucho más que otras especies bacterianas. Pero aquí nosotros nos planteamos, y se planteó también la estrategia de que si se aplican, por ejemplo, un antibiótico a las bacterias y es posible seleccionar bacterias resistentes, si se aplican dos, esa probabilidad disminuye. Entonces, la misma lógica se aplicó en cuanto a los materiales. Un solo material es posible generar poblaciones resistentes, pero si nosotros aplicamos aleaciones de materiales antibacterianos, ya sea cobre, otros como plata, titanio, cerio, hay muchos más, y otros menos investigados, porque ya los mecanismos de acción del cobre han sido bastante elucidados, pero los materiales magnéticos también se ha visto que tienen una actividad antibacteriana, y están muy poco investigados. De hecho, hay, yo creo que con suerte, una cantidad de papers contados con los dedos de una mano, con suerte. Así, en torno a toda esta temática, nosotros desarrollamos una investigación en colaboración con el Laboratorio de Materiales Termoplásticos, como bien mencionó Sergio hace un momento, en donde se realizaron pruebas de materiales de poliuretano y cobre, una aleación de cobre poliuretano, con el fin de ser utilizado en tubos endotraqueales para la ventilación mecánica, dado que se sabe que los tubos endotraqueales son ávidos por acumular biopelícula de Pseudomonas aeruginosa, y uno de los factores principales por los cuales se dan las infecciones intrahospitalarias de estas bacterias en los enfermos que están siendo tratados con estos métodos. Por lo tanto, se realizó esta investigación y lo que encontramos es que en materiales de poliuretano solo, del mismo material que se hacen los tubos endotraqueales, que es la línea blanca que podemos ver en la gráfica de la izquierda, y en la gráfica, o sea, la gráfica de la izquierda, bien digo, vemos que no hay un detrimento de la densidad celular que vemos en el eje de la ordenada, aquí el logaritmo en base a 10 de la unidad formadora de colonia por ml. Sin embargo, si nosotros utilizamos aleaciones de cobre poliuretano, que es un poliuretano, el poliuretano del color básico es blanco, translúcido, el cobre poliuretano es de un color café. Es como que tuviera incrustado polvo del metal.
y se ve que hay una diferencia significativa y dramática a la hora ya de las bacterias que se pueden contar en dicha superficie. En las superficies de cobre poliuretano, digo. Por lo tanto, nosotros encontramos de que este material es un material antibacteriano bastante eficaz con respecto a lo que ya se utiliza en los tubos endotraqueales. Así, si nosotros probamos también, por ejemplo, se probó las partículas también del metal, y a medida que se van utilizando distintos particulados se obtienen diferentes eficiencias. A lo que no me voy a referir porque en realidad no es el objetivo de esta presentación y es algo de un expertise más ingeniería. Pero sí lo que puedo mostrar es algo ya más visual del efecto que se ve en esta microscopía electrónica de barrido de estos materiales, en donde vemos el poliuretano, típico de los tubos endotraqueales, a la izquierda, todas las imágenes de la izquierda, y vemos que si inoculamos, por ejemplo, este es un ejemplo nada más con Staphylococcus aureus, que es una bacteria cocácea gram positiva, muy ávida de infectar seres humanos en los hospitales. Vemos que a las 24 horas sobre este material no se forman gran cantidad de biopelículas, pero sí ya a las 48 horas se ven algunas microcolonias, y después a las 72 horas ya vemos estos bulks o tortas de biopelículas donde se ve el material exopolisacárido, que son estas hilachas, que en las micrografías electrónicas es típico que el exopolisacárido se ve como una madeja o telarañas porque se deshidrata con los tratamientos que se utilizan para hacer la microscopía electrónica de barrido, que son estas deshidrataciones en alcohol y cetonas. Si lo comparamos con toda la columna del lado derecho, que es de cobre poliuretano, vemos que la diferencia es significativa. O sea, aquí, claro, se ven algunas estrías, pero no se confundan, esas rayas que se ven blancas son estrías del mismo material. Y vemos que aquí no hay prácticamente biopelícula, y tampoco se forman estos bulks o tortas de biopelículas bacterianas, y ya a las 72 horas es evidente que hay muy pocas bacterias. De hecho, tuvimos que hacer esfuerzos para encontrar esta microcolonia en el recorrido en esta micrografía electrónica. Eso es por una parte lo que hemos encontrado en cuanto a los materiales antibacterianos que podemos utilizar en superficies, por ejemplo, de estos insumos médicos como los tubos endotraqueales o los materiales que utilizan los médicos en instrumentos, por ejemplo, en su labor. Pero por otro lado también, y continuación de lo que mencioné de la investigación en el SECOV Centinela, en donde vimos que había una gran carga bacteriana en el aire, científicos del laboratorio de pulvimetalurgia, con el cual colaboramos estrechamente, decidieron realizar una aleación de cobre también, pero con otro material antibacteriano, dígase materiales magnéticos, y que están muy poco estudiados, por lo tanto es algo muy novedoso. Y estos materiales, después de haber sido inoculados con bacterias de distintas especies y con hongos también, por ejemplo, de la especie Candida albicans, bacterias de la especie Escherichia coli o de Pseudomonas aeruginosa, se ve que los materiales de cobre matan a las bacterias, definitivamente. Dígase muerte bacteriana, se establece, se ha convenido que la muerte bacteriana se considera cuando hay una disminución de más de 3 logaritmos en el recuento bacteriano, en cuanto a su logaritmo de las unidades formadoras de colonias, por ml. Y vemos aquí que si nosotros tenemos un inóculo en dichos materiales de alrededor de 10 elevado a 6, 10 elevado a 7 unidades formadoras de colonias, ya a los 10 minutos tenemos una disminución significativa, o sea, ya están prácticamente extintas las bacterias de la especie Escherichia coli, por ejemplo, con respecto a los materiales que no tienen, que es solamente cobre puro, por ejemplo, que la gráfica A es la línea que se ve con los cuadrados, por ejemplo. En el caso de Candida albicans se ve también que hay uno de los materiales que fue significativamente mejor que el cobre puro, que fue un material del que no voy a hacer referencia, dado que ya se ha reclamado patente esto por OTL en la universidad,
Y por otro lado, Pseudomonas aeruginosa también se demostró que, aunque es bastante resistente, aquí se tuvieron que hacer varias pruebas porque Pseudomonas aeruginosa en algunos materiales incluso formaba biopelícula y volvía a crecer. Pero al final se logró, después de, aquí se ve que los materiales de cobre puro, por ejemplo, y otros materiales, después de solamente 60 minutos logran su actividad antibacteriana, mientras que el material del cual estoy hablando, el de los círculos, que se ven en las 3 gráficas, demuestra que tiene su actividad antibacteriana en un tiempo mucho menor que el de 20 minutos, lo cual fue bastante bueno y permitió realizar un prototipo de este dispositivo que estoy mostrando aquí. Este es solamente el primer prototipo, que se realizó mediante un proyecto FONDEF IDEA de 2 etapas. Estos fueron los resultados de la primera etapa, que se logró este prototipo, en donde aquí hay un prefiltro, una turbina de aire que va succionando el aire de la sala y la va haciendo pasar por un filtro de cobre magnetizado que hay acá en este extremo, que es este que se ve acá en la imagen de acá que voy mostrando. Y entonces cuando se succiona el aire y se hace pasar por este filtro de cobre, que este es un material de cobre magnético poroso, o sea, deja pasar aire, esto debería matar las bacterias y disminuir obviamente el recuento de bacterianos en el aire del recinto. Y eso lo probamos mediante experimentos que se realizaron varias veces, mediante alrededor de 2 o 3 meses, al final de este proyecto, y se vio que a bajas cargas bacterianas, dígase bajas cargas según la norma establecida británica de 180 unidades formadoras de colonia máximo por metro cúbico, nosotros denominamos baja carga bacteriana una carga bacteriana menor que eso, que es de 150. Y cuando empezamos con eso, obtuvimos un 63% de disminución de la carga bacteriana del aire, llegando a 53 unidades formadoras de colonia. Mientras que si nosotros realizábamos el experimento en los días en que había una alta carga, dígase, mayor a 1000 unidades formadoras de colonia, según la norma más permisiva, que es la taiwanesa, en este caso nosotros llegamos a 3.500, 3.200 unidades formadoras de colonias iniciales, obtuvimos también un descenso de 64%, lo que habla de una gran consistencia del dispositivo, que siempre logra alrededor de un 63-64% de disminución de la carga inicial bacteriana en el recinto, en el aire del recinto, llegando a 1.200 unidades formadoras de colonia. Eso es lo que les tengo que mostrar hoy, de acuerdo a las colaboraciones que se han dado entre el IA y la Unidad de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Concepción. El IA es el Laboratorio de Investigación en Agentes Antimicrobianos, liderado por el profesor Gerardo González y la profesora Elia Bello, en el que trabajé estrechamente con la profesora y con Cristian Miranda, que es de la Unidad de Desarrollo Tecnológico, específicamente el laboratorio de termoplástico, de materiales termoplásticos. Y también agradecer al equipo del IA DIMAT, del Departamento de Ingeniería de Materiales, en donde en el laboratorio de pulvimetalurgia la profesora Marta López y Felipe Sangüesa fueron nuestros contactos neurálgicos, además de todo el resto del equipo. Cristian Cuevas fue muy importante, que fue quien desarrolló el prototipo de filtro de aire que les acabo de mostrar. Muchas gracias. Gracias, Emke, por tu presentación. Ya tenemos una mano levantada que quiere hacer consultas, así que nos vamos a ir directo a revisar estas inquietudes. Estefanía, si puedes prender tu cámara o el micrófono. Sí. Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí. Sí, ya. No sé si me ven, porque no sé si está funcionando la cámara, pero en fin. Enki, súper interesante tu presentación, además que es súper aplicable, ¿cierto? Y para nosotros, sobre todo acá en Conce, que en primavera la cosa se pone bastante complicada, con esporas de hongo y todo, tú veías que se podía hacer no solamente para bacterias, sino que también reducir, por ejemplo, hongo, me imagino yo, y eso por lo que leía en tu presentación. Tengo varias preguntas, pero medular, lo primero, con respecto, por ejemplo, a esta aleación, ¿cierto?, de cobre con poliuretano, ¿qué tan reactivo, qué tan alergénico puede ser, por ejemplo, poner cobre en este tipo de tubos, ¿cierto?, que van como directamente a ingresar al cuerpo?
La segunda es si, por ejemplo, han pensado, porque tú mostrabas acá que generan como un filtro de aire, ¿cierto? Para limpiar el aire en, por ejemplo, estos hospitales. Pero, por ejemplo, ¿lo han pensado para revestir filtros de aire de autos, por ejemplo? O cosas así, que son cosas que se tienen que cambiar tan seguido que a lo mejor podrían ser, tener un uso más prolongado, pensando también en una cosa más ecológica. Claro. Mira, es bien interesante y muy buena idea. Voy a partir por lo segundo, lo de los filtros de polen de los autos, que así le llaman a los filtros de polen a los autos, que es uno que llevan por delante, debajo del capó, que es lo que filtra justamente el aire que entra por la calefacción y todo eso. No lo había pensado, así que lo voy a proponer. Así que muy buena idea. Te lo decía porque la realidad es que en mi caso me dan casi choques anafilácticos, soy súper alérgica a todo y cuando prendo el aire acondicionado siempre como... Entonces por eso me imaginaba que podría ser interesante tener este tipo de filtros mucho más estrictos, ¿cierto? Ahí en el auto. Claro. Sí, mira, en buenas cuentas, bueno, la alergia y las infecciones bacterianas son dos cosas muy diferentes, así que que te dé una alergia, eso, ni cobre ni ninguna cosa que no sea un antihistamínico te lo va a solucionar. Pero ciertamente podría ser beneficioso, aunque nosotros, por lo menos en el día, tenemos la política de tratar de no introducir antibacterianos, en general digo antibióticos, desinfectantes, antisépticos y los mismos materiales antibacterianos en todo. ¿Por qué? Porque justamente como lo mencioné, se van seleccionando poblaciones resistentes a estos materiales. Y eso es lo que no queremos. Entonces, lo ideal es mantenerlo en los focos infectivos que en los espacios cerrados. En los autos no sé si sea tan conveniente, pero también es una buena idea. Yo, según lo que he conversado con mis colegas del DIMAT, sí se puede. De hecho, se ha pensado y hoy en día también hay un análogo, por ejemplo, los filtros de las mascarillas que se están utilizando anti-COVID, que también es otra aplicación que se conoce, antiviral, aunque en contra de los virus no es tan rápido el cobre como en el caso de las bacterias, dado que los virus no es algo propiamente vivo. Pero sí, se podría utilizar en los vehículos. Ahora, con respecto a tu primera pregunta, siempre que nosotros recibimos estas ideas de materiales antibacterianos de los laboratorios con los que colaboramos con la profesora Elia, lo primero que se pregunta, de hecho hay otra colaboración que todavía hay varias otras más, por ejemplo, en materiales dentales que se han realizado, que ha realizado Gabriela, por ejemplo, en el laboratorio del día y otras con otros colaboradores más. Lo primero que se pregunta es la biocompatibilidad. Si hay estudios de biocompatibilidad antes de realizar los estudios antibacterianos, porque obviamente que si los materiales no son biocompatibles y tienen algún efecto alérgico o tóxico incluso sobre las células humanas, más vale no hacer los estudios microbianos. Así que sí, respondiendo a tu pregunta, en el caso del cobre poliuretano que se testeó, es justamente poliuretano, o sea, un material polimérico que se utiliza ya en insumos médicos. Por lo tanto, también se testeó la biocompatibilidad y todo eso, y esos datos están, no los voy a mostrar hoy día, pero están y sí es biocompatible. Que en general los metales como son bien alergénicos, ¿cierto? Entonces como que disparan varias alergias en general a la gente. Claro, ahí hay que distinguir sí en dos tipos de metales. Hoy en día se acostumbra a hablar coloquialmente de los metales propiamente tal antibacterianos, pero hay otros metales antibacterianos que son de tipo libre. Y esos materiales libres forman otras especies derivadas también de estos metales que podrían tener, por ejemplo, no en el caso del cobre, pero digo, otros metales que han sido pensados alguna vez y también al final se han arrepentido los investigadores de utilizarlos, puesto que pueden ser teratogénicos, por ejemplo, o tener otros efectos como las mismas alergias que tú mencionabas. Y la última, si es posible, no sé si es posible, ¿sí? ¿Ya? Sí. No sé. Que tú mostrabas tus resultados, por ejemplo, que se dieron, si no me equivoco, hasta 3 días, ¿cierto? Se probaron estas aleaciones y se veía si se formaban estas biopelículas hasta 3 días, 72 horas, por lo que me recuerdo, y en algunos casos era hasta 6 horas. Pero resulta que este tipo de
de tubo y eso están mucho tiempo. Por ejemplo, no solamente con este tipo de tubo, sino que, por ejemplo, las sondas urinarias a veces se cambian cada 2 semanas. Entonces, en el fondo, ¿han ustedes tratado de hacer como test un poco más grandes, pensando, o sea, más largos, pensando, por ejemplo, que ustedes, creo, no me recuerdo bien si eran las 72 horas, que ya veían la aparición de algunas bacterias? Claro, lo que te mencionaba yo de las 72 horas, voy a compartir pantalla un poco para mostrarte de nuevo, en el sentido de ilustrar lo que te voy a decir, para que lo veas más gráficamente. Esto es lo que mostraba yo y esto es a lo que tú te referías, claro. Aquí hay una disminución significativa, se ve. De hecho, aquí nosotros tuvimos, la mayoría del material, en este caso, se veía como esto. Que esto que te estoy mostrando aquí, el CN, el control negativo, el material desnudo, sin bacterias. Y sí, nosotros esto, por cosa de espacio, mostramos solamente hasta las 72 horas en la publicación. Pero nosotros testeamos hasta 2 semanas. Y en las 2 semanas se mantuvo tal y cual como tú lo ves acá. Okay. O sea, aquí la disminución significativa se empieza a las 72 horas. Por eso que nosotros, por ejemplo, en la cinética, siempre, claro, comienza, pero nosotros aquí, estos tiempos, por ejemplo, a las 2 horas, esto se testeó en el material hasta, no sé, las 2 semanas, como tú mencionabas. Pero mínimo, por ejemplo, en materiales poliméricos siempre se prueba 1 semana. Por lo mismo, ¿por qué? Porque estos materiales, sobre todo los poliméricos, con cobre o con titanio, con plata o lo que sea, que despida iones que formen radicales libres, que el mecanismo habitual por el cual estos materiales dan esta actividad antibacteriana, estos materiales no solamente tienen la aplicación en insumos médicos como el que tú mencionas, sino que también en superficies, por ejemplo, de mesas, por ejemplo, de bandejas, instrumentales médicos, incluso instrumental médico que podría eventualmente ser hecho de plástico. Y claro, las bacterias ahí pueden estar mucho tiempo. Entonces, lo beneficioso aquí es que en esas 2 semanas en que no se cambie el tubo, las bacterias se mueran o formen la menor cantidad de biopelículas posible. Ya, está súper interesante, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Estefanía. Ahora Patricio Castro tiene la mano levantada, así que... Ahí sí. ¿Me escuchan, no es cierto? Sí, claro. Sí. Hola, Emki, súper buena tu presentación, súper interesante. Oye, te quería preguntar, justamente lo que mencionabas al final, comparado con otros materiales, desconozco absolutamente este tipo de metodología. Entonces, el cobre es bueno porque tú ahí muestras los efectos, ¿no es cierto?, de esta aleación, pero no hay otra comparación. ¿Qué tan bueno es el cobre comparado con otros metales? De lo que tú has investigado, ¿efectivamente el cobre es un súper buen candidato para esto? ¿O hay otros mejores y qué sé yo? ¿Qué puedes El comentar? cobre es el candidato, respondiendo a tu pregunta directamente, el cobre es lo mejor. ¿Por qué es lo mejor? No solamente porque tiene una potente actividad antibacteriana, antifúngica y antiviral, no tanto como la antibacteriana, pero sí tiene un cierto grado de actividad antiviral, y además es barato. Es barato de obtener. Es mucho más barato, por ejemplo, si tú lo comparas con la plata, por ejemplo, quizás la plata pueda ser un poco más eficiente. Con eficiencia me refiero mata y más rápido, y con menos cantidad. Pero con menos cantidad del material en el polímero. Pero la plata es carísima. Y todos los otros metales que se puedan ocupar en este ámbito, por ejemplo, digo, el titanio, el cerio y las demás cosas, en realidad no son aplicados a cosas macroscópicas, sino que más a nanotecnología, por ejemplo. La nanotecnología, otro campo al cual no me referí, que también está muy en boga, también se trabaja en la Universidad de Concepción, pero estos metales más caros se utilizan más en nanotecnología que en dispositivos más grandes, que son más caros de producir. De hecho, ya es un poco borderline el costo de producción del cobre, por ejemplo, para los filtros de
de cobre magnetizado en el caso del aire, pero se logró un buen precio, por ejemplo. Y ahora viene la segunda etapa, justamente este año, bueno, ya el próximo, y el subsiguiente en el cual se escalará la producción de este filtro, que ya está reclamada la patente en INAPI y todo. Súper, súper bueno. Oye, y lo último, con respecto, tú mostrabas ahí algunas normas internacionales, la taiwanesa y alguna que era como la más laxa, y nosotros fiscalizamos de lo que tú has tenido experiencia ahí trabajando en los CEFAM o arriba, Nada. ¿se fiscaliza nada? Nada. O sea, bueno, destacar que es un SECOS, en realidad, no un CEFAM. Tienen una leve diferencia, el SECOS es un poco más pequeñito. Pero en el caso del SECOS, dado que es nuevo, nosotros intuimos que porque es nuevo, estos recuentos en realidad son los máximos, pero la mayoría del año no se mantuvieron tan altos. Sí, logramos observar que los pics, y como era lógico de pensar, son en invierno. Toda la época desde mayo, por ejemplo, hasta agosto es neurálgica en cuanto a carga aérea de bacterias, al menos de bacterias, porque lo que más nos especializamos en el laboratorio, en el SECOS, se dan más bacterias en invierno que en otra época. Y no se regula, no es que ellos no lo regulen, sino que en realidad en el país no se han hecho estudios al respecto, y en realidad solamente lo que hay es lo que se ve, que lo mencioné en algún momento, en el caso de Valenzuela y colegas del 2011, esto es un instructivo de muestreo de aire del 2011 del MinSal. Pero no hay, por ejemplo, una recomendación del MinSal ni de ningún otro grupo de trabajo en Chile que diga, por ejemplo, lo máximo que debería haber en una sala con actividad humana son 180 unidades formadoras de colonia por metro cúbico. No hay, no existe. Y de hecho nosotros pretendemos realizar los primeros estudios en eso. Partimos por el SECOS. Ahora se pretende avanzar con el Hospital Higueras. Por el tema de pandemia, eso está por verse. Ya se propuso en el proyecto, eso está en evaluación, pero de todas maneras nosotros tendríamos que barajar ante lo que mencionaba la profe ya, que es un momento de que está o no está la vacuna, al parecer está. Podríamos realizarlo en el Hospital Higuera el próximo año. Si no, tendríamos que ver otros lugares que no sean de ambiente clínico, que sean extrapolables en cuanto a recintos cerrados. Por ejemplo, habíamos pensado en la Biblioteca Central de la Universidad, que es un lugar muy concurrido, y nosotros intuimos que, y no solamente intuimos, sino que hay bibliografía al respecto que habla de que en la biblioteca se acumula una gran cantidad de microorganismos en el aire. Ya hay estudios de eso en otros lados, pero acá no. Entonces esto está en el país al menos en pañales, y nosotros ya hemos sentado las bases, tiramos la primera piedra, como quien dijo. Ahora, quizás esté en nuestras manos continuar con estos estudios a un nivel mayor, y también de que hayan otros colegas en el país de que compren este instrumento del cual hablé, el MAS 100, que en realidad no es que yo no trabajo para Merca, todo esto, pero la verdad es que el MAS 100 NT es el instrumento que más se ha utilizado en las publicaciones a nivel mundial. Y ya es como una convención utilizar ese instrumento. De hecho, hay varios otros instrumentos previos a este, de otras marcas, que han ido siendo descontinuados por lo mismo, porque este tiene una facilidad de uso, una constancia y una facilidad de calibración enorme. De hecho, se calibra una vez al año y puede estar todo el año, y lo probamos, y créeme que le dimos duro al instrumento, y es un metrónomo de bacterias. Muchas gracias, Enki. Gracias. Gracias. Patricio, hay otra pregunta. Vamos a pasar primero a la profe Pincheira, que tiene la mano levantada. Y después seguimos con la última que tenemos en el chat. Hola, Enki. Hola. Bueno, primero antes que todo, cierto, darte las gracias por la participación de tu charla en el día de hoy. Para nosotros como Dirección de Investigaciones es muy importante, cierto, poder conocer el quehacer de los postdoctorados de la facultad. Este año eres el primero que presenta, el año pasado tuvimos también alguna oportunidad de conocer algunos, y la idea es seguir avanzando, cierto, en saber lo que están haciendo ustedes. No sé bien en qué año de tu postdoctorado estás, o sea, me quedó claro que estás trabajando con ELIE como patrocinante, y bueno, conocer un poquito más con respecto a eso y los planes que vienen después de esta etapa.
Y ahora, en el contexto de la investigación en sí, que me parece extremadamente relevante, ¿cierto? Este problema tremendo que tenemos con las bacterias multiresistentes en el hospital, me tocó vivirlo personalmente cuando mi papá estuvo hospitalizado. Después de más de un mes que estuvo hospitalizado y que casi muere, ¿cierto? Me lo dieron de alta, lo traje a la casa y a los 2 días empezó con una fiebre altísima y resulta que estaba con una bacteria multiresistente. Tuvimos que luchar bastante para poder, digamos, solucionar el problema con antibióticos. Y entonces, en este contexto que tú nos mostraste distintas salas, ¿cierto? Donde hicieron análisis de la carga bacteriana y todo esto, demostraste que uno de los lugares que tenía más alta carga, ¿cierto?, era la sala de espera. Yo creo que si se van a las urgencias ahí también va a ser terrible, pero ¿cómo, digamos, esto del filtro, o cuál es el plan con respecto a poder expandir o extender esta posibilidad de utilizar este filtro a nivel hospitalario? ¿Qué se ha pensado al respecto? Bueno, principalmente se ha pensado justamente situar estos filtros en las salas de espera, justamente para prevenir de que la contaminación obviamente continúe en salas adentro del mismo hospital, dado que el acceso es restringido. Justamente es porque se dan menores recuentos en las otras salas. Sin embargo, yo podría destacar también de que en el caso del box de atención pediátrica nos llamó la atención que había unos recuentos bastante altos también. Y en otras salas también, como por ejemplo las de procedimiento, en donde se atienden muchas personas al día, también hay recuentos altos. Entonces yo diría que, claro, la sala de espera, esas otras salas que acabo de mencionar, que extrapolándolo a un hospital, de lo cual esto es solamente una extrapolación, habría que hacer los estudios en el hospital mismo. Pero es lógico de pensar de que hay otras salas, por ejemplo, en los boxes, que deben ser un caldo de cultivo espectacular de bacterias en el aire, bacterias patógenas, digo. Ahora, en la unidad de cuidado intensivo, esto es un tanto menor, dependiendo de qué mantención, de qué regularidad sea la mantención de los filtros EPA, porque si no lo mencioné, lo vuelvo a mencionar, o lo reitero si es que lo mencioné ya, en la unidad de cuidado intensivo lo que se utiliza y lo que está normado hasta hoy en día en los hospitales es utilizar estos filtros de alta eficiencia de material particulado de los que hablé, o los EPA, HEPA, que hasta hoy se pensaba que, claro, retienen bacterias y todo súper bien y mantienen el aire prácticamente, uno idealmente piensa al principio que es estéril, pero en realidad si uno se va a las publicaciones, se va a investigaciones sobre estos filtros, en realidad son un caldo de cultivo también. Sobre todo cuando, claro, si uno los mantiene bien, por ejemplo, se hacen las mantenciones cada 3 meses o una vez al año, según tengo, no me acuerdo si era trimestral o anual. Si se hacen las mantenciones en los tiempos estipulados, claro, todo bien, pero eso no siempre se cumple. Entonces se van acumulando bacterias en estos filtros y eso mismo va contaminando el ambiente. Si nosotros cambiamos o realizamos una ayuda con estos materiales antibacterianos a estos filtros, porque no vamos a pensar que el filtro solamente va a tener cobre magnético, sino que también tiene otros prefiltros que también ayudan a esta acción, que retienen un tanto materiales particulados de mayor tamaño, no las bacterias, por ejemplo. Entonces, sí, ciertamente el efecto va a ser dramático y significativo. De hecho, si bien lo recuerda, era de un 60% aproximadamente de diferencia con respecto a un espacio que no tiene el filtro. Al menos en la sala de espera va a ser bueno. Ahora, con respecto a lo que preguntaba de cuánto tiempo llevo, estoy desde el 2018 trabajando en esta área con la profesora Elia y con todo el equipo de Elia. En realidad todos cooperan. Esto es algo muy multidisciplinario, sobre todo cuando es aplicado, la multidisciplina es neurálgica. Y el contacto estrecho con el laboratorio de pulvimetalurgia del DIMAT y con el laboratorio de termoplásticos de la UDT es como todos los días y a cada rato. De hecho, todavía seguimos hablando. Y en cuanto a las proyecciones por las que consultaba, tenemos varias, de hecho. Hay algunas que quedaron en el tintero, que no pudimos realizar por cosas de tiempo y también previmos que en realidad no era tan fácil realizarlas. Hay otras que ya fueron lanzadas, que es la segunda etapa justamente de este proyecto que mencioné, del Fondefidea,
en el cual se va a escalar la producción de este filtro y se pretende producir ya en tanto más, un poco más en masa para poder venderlo. Y esperamos que los primeros clientes sean justamente los del Hospital Higuera. Así que hay que hablar ahí con don Henry Campo. Y en el caso de los materiales poliméricos, tenemos detenida, de hecho, una publicación que no hemos podido testear un material de goma eva, cobre, que es lo que ya está hecho, los materiales están sinterizados, está todo listo, necesitamos hacer las pruebas antimicrobianas, la de cinética de muerte, y las de microscopía electrónica, para lo cual necesitamos que vuelva microscopía electrónica, que yo intuyo que no han vuelto a trabajar, obviamente. Pero quizás se pueda ver con el Centro de Microscopía Avanzada, qué sé yo. Y en ese mismo ámbito tenemos también otros proyectos en cuanto a otros materiales también, todo en el ámbito de polímero, con algún metal, por ejemplo, con cerio. Ahora, el otro proyecto que se postuló es un Fondefité, que también con el laboratorio de termoplásticos de la UDT, con Cristian Miranda, y ese está en evaluación también. Y ese ya se extiende un poquito más. Nosotros planteamos ahí unos materiales poliméricos de látex con algunos metales de los que no voy a hablar también porque eso es un tanto medio secreto por ahora, pero son metales, cobre y varios otros más, que en conjunción con el látex se podrían utilizar en los guantes. Y no solamente como antibacterianos, sino que en este caso estamos postulándolos también como antivirales. No para que dejen inviable a los virus inmediatamente, sino que para reducir su carga, que es bastante importante en este caso y aplicable a toda la temática COVID-19 que estamos viviendo hoy en día. Y planteando también un protocolo de trabajo en el cual no tengamos que utilizar el virus completo, porque sabemos que en la universidad no contamos con laboratorios microbiológicos clase 3, que es necesario para manejar virus de esta clase, y tan menos de contención, que son los clase 4, y planteamos otra metodología en la cual vamos a utilizar simplemente algunas proteínas virales que se van a enviar a sintetizar y testear los materiales. Muchas gracias, Enki. Mucha suerte para todos tus proyectos entonces. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Enki, por tu presentación. Considerando el tiempo, vamos a dejar la última pregunta stand-by, porque lo más probable es que quizás por ahí Andrés lo pueda considerar, que era el mecanismo de resistencia al cobre. Y si no, lo retomamos al final, un poquito más académica. Así que ahora le damos nuevamente las gracias a Enki y la presentación a Andrés Opaso, que es nuestro siguiente expositor. Hoy día es como el Team Lía, así que por ahí está Gerardo, así que deben estar chocho con Falta atrás la foto, claro, el fondo de pantalla. Y también empezar el auspicio de Merck. Nos vamos a presentar a Andrés. Andrés, de formación bioquímico también, igual que Enki, obtuvo el grado académico magíster en ciencias con mención en microbiología en el 2010. Posteriormente realizó sus estudios de PhD en ciencias biomédicas en la Universidad de Edimburgo, Escocia, en el laboratorio del profesor Sebastian G.B. Ames, finalizando sus estudios en el año 2014. Luego se incorporó como postdoctorado al Laboratorio de Investigación en Agentes Antibacterianos, LIA, que es el que hemos mencionado el día de hoy, de la Universidad de Concepción hasta el año 2017. En el 2018 se integró en el Departamento de Microbiología como investigador, siendo promovido a profesor asistente el año 2019. Recientemente se ha enfocado en el estudio de elementos genéticos móviles asociados a genes de carbapenemasas, los cuales se encuentran directamente relacionados con el aumento de las cepas resistentes a antibióticos de última generación, como por ejemplo los carbapenémicos, los que ha sido considerado por la Organización Mundial de la Salud como una de las principales amenazas a la salud global en la actualidad. Sus investigaciones tienen como objetivo principal el entendimiento de la dinámica de su diseminación de patógenos bacterianos resistentes a antibióticos, con la finalidad de generar información necesaria para adoptar las medidas necesarias orientadas a contener dichos fenómenos. Así que, Andrés, muchas gracias por estar el día de hoy, tomarte el tiempo. El escenario virtual es todo tuyo, puedes compartir pantalla y puedes... Ok.
Bueno, primero que todo, buenas tardes. Gracias, Sergio, por la presentación. Espero no marearlos con la presentación. Así que empezar ahora. Bien, supongo que ahí, espero que ahí se vea. No sé si estoy en lo correcto. Está perfecto. Bien. Bien, gracias. Bueno, tal como Sergio mencionaba, yo el año pasado ingresé a la facultad como profesor asistente y estoy adscrito al Laboratorio de Investigación de Agentes Antibacterianos, o LIA, en donde también forman parte del equipo el profesor Gerardo González, la profesora Elia Bello, y bueno, Enki también como nuestro postdoc. Lo que yo les voy a mostrar a continuación es la línea de investigación en la cual me he estado enfocando desde el magíster hasta la actualidad, en que estoy, entre comillas, ejecutando un proyecto un fondo de iniciación, entre comillas, porque con la pandemia es harto difícil sacar resultados nuevos, pero les voy a mostrar lo que he hecho durante este tiempo y cuáles son las proyecciones, y eso desde mi punto de vista bien interesante, sobre todo considerando que hay otros investigadores e investigadoras que hemos conversado, entre comillas, a la rápida en algunas ideas que se podían hacer en conjunto. Yo creo que a partir de esto queda un poco más claro qué es lo que se quiere hacer y qué es lo que se puede hacer y qué es lo que podemos hacer nosotros como facultad. Bien, en primer lugar, hablar sobre el tema la problemática de la resistencia a antibióticos, que Enki ya mencionó en su presentación anterior, hace un momento. Según las proyecciones de este informe del gobierno británico, hecho el año 2016, se proyecta que en la actualidad, en el año 2016, la muerte asociada a infecciones causadas por bacterias resistentes a nivel mundial, digamos por el límite bajo de esta estimación, correspondían a alrededor de 700.000. Sin embargo, de acuerdo a esta proyección, se estima de que de aquí al año 2050 la cantidad de muertos asociados a infecciones causadas por bacterias resistentes puede alcanzar los 10 millones de personas, lo cual sería una cifra mayor que lo que en la actualidad o al año 2016 eran muertes asociadas al cáncer, por ejemplo. Lo importante es tener en consideración que esta cifra se alcanzaría si es que no tomamos acciones antes de llegar a este año con esta proyección tan dramática, como que el año 2050 es el año de la catástrofe, en donde el calentamiento global, las infecciones, todo nos va a terminar afectando de alguna forma. Bien, entonces, en este sentido, como una introducción bien rápida, el fenómeno de la resistencia a antibióticos es un fenómeno natural que es acelerado por la actividad humana. De forma natural, la selección de bacterias resistentes ocurre de acuerdo a un modelo evolutivo darwiniano, en donde una población de microbios, en este caso bacterias, está compuesta principalmente por bacterias, acá dice normales, pero no es que sean normales, sino bacterias susceptibles al antibiótico, y en menor medida una población de bacterias resistentes, que está en una proporción mucho menor. Consideremos que el primer antibiótico de uso a nivel clínico, que corresponde a la penicilina, que empezó a utilizarse en los años 40, fue producida también por un microorganismo, por un hongo, pero en el fondo esto es parte de la lucha que tienen los microorganismos por tratar de evitar que otros organismos ocupen su nicho ecológico. Es por ello que en la naturaleza existe, porque obviamente un microorganismo que genere antibióticos necesita tener sus mecanismos de resistencia propios para no ser afectados por su propio antibiótico. Sin embargo, el uso, pero sobre todo el sobreuso y el mal uso de antibióticos, lo que genera es un cambio en la estructura de la población bacteriana, en donde la gran mayoría de bacterias susceptibles muere, algunas logran persistir, pero se considera que la gran mayoría muere, y obviamente aquellas resistentes persisten resisten en el ambiente, y luego en presencia de la droga estas bacterias resistentes entonces pueden multiplicarse, y una vez que se multiplican son capaces no solamente de ellas multiplicarse, sino además de transferir los genes de resistencia a bacterias que antes eran susceptibles. Por lo tanto, existe una diseminación de bacterias resistentes tanto de forma vertical, es decir, de célula madre resistente a hijas que son resistentes,
pero también de manera horizontal, en donde una bacteria resistente puede transferir su resistencia a otra bacteria que antes era susceptible. Este fenómeno ocurre en la naturaleza y obviamente se encuentra acelerado en lugares donde hay una alta tasa de uso de antibióticos, como por ejemplo hospitales, en donde el sobreuso y el mal uso de antibióticos lleva a la generación de bacterias resistentes altamente difíciles de tratar, con casos como el que mencionaba Roxana hace un momento, como ejemplo. Y no solamente a nivel humano, sino que a nivel veterinario se sabe que la cantidad de antibióticos que se utiliza en la industria del salmón, por ejemplo, es bastante alta. Por lo tanto, es algo que no solamente ocurre a nivel hospitalario, pero para efectos de esta presentación, ese es el foco, digamos, de interés de lo que les voy a mostrar. Bien, entonces, el fenómeno de la resistencia, como les mencionaba, pasamos de una población mayoritariamente susceptible, que corresponde aquí a los círculos azules, a una población mayoritariamente resistente debido al uso de antibióticos. Pero el paso de uno al otro, desde el punto de vista genético, involucra una serie de mecanismos, tanto mutacionales, que pueden aparecer una célula, por decirlo de alguna manera, madre, que genera a partir de una mutación generada de forma al azar y espontánea, puede generar una progenie resistente y por lo tanto se transmite de manera vertical. Sin embargo, desde el punto de vista epidemiológico, lo que tiene mayor impacto en la resistencia a antibióticos y en la transmisión corresponde a los mecanismos de transferencia horizontal de genes que Emke nombró, y de hecho le voy a pedir la diapositiva de la animación porque está bien buena, en donde bacterias son capaces de transmitir los genes de resistencia mediante diferentes mecanismos, en donde los dos principales corresponden a la conjugación, en que una bacteria tiene un plásmido. A nosotros los plásmidos en este ámbito nos interesan los plásmidos naturales que codifican genes para genes de resistencia. No estamos tan familiarizados con los plásmidos de clonación, por ejemplo, que la gran mayoría son sintéticos. En nuestro caso, nuestro foco de interés son aquellos plásmidos que de manera natural las bacterias capturan y son capaces de transferirse. El impacto de los plásmidos de resistencia en la actualidad es tan alto que incluso ya hay investigadores que no hablan de diseminación clonal de bacterias, sino que hablan de diseminación de clones de plásmidos que son resistentes, que codifican para resistencia y que pueden pasar entre la misma especie o entre diferentes especies bacterianas. Por lo tanto, son de amplio espectro además. Y este es uno de los fenómenos principales que ocurre en la clínica y que determina la gran diseminación y el poder de diseminación de algunos genes de resistencia de gran importancia a nivel clínico. Entonces, como les mencionaba, genes de resistencia que se puedan transmitir de manera horizontal principalmente, y obviamente, una vez que la bacteria es capaz de recibir el plásmido, esta bacteria se divide y sus células hijas también portan este plásmido. Por lo tanto, después de esta transmisión horizontal, ocurre un fenómeno de transmisión vertical bastante relevante. Esta es la vía que importa, digamos. Entonces, estudiando el fenómeno o considerando el fenómeno de la resistencia a antibióticos como un fenómeno integrativo, y este gráfico demuestra muy bien cuáles son los diferentes niveles que están involucrados en el fenómeno de resistencia a antibióticos, que es el modelo de muñeca rusa, en donde este es un problema cuando hablamos de hospitales, ¿cierto? A nivel hospitalario, pero que obviamente la persona o está colonizada o está generando la infección, en donde esta es producida por bacterias, por una comunidad de bacterias que son capaces de intercambiar genes entre ellas, tal como les mencionaba anteriormente, y a su vez hay clones que son resistentes, que pueden poseer, por ejemplo, un plásmido que tenga un gen de resistencia o varios genes de resistencia, que es la gran complicación a nivel clínico, que un plásmido puede codificar para múltiples genes de resistencia. Por lo tanto, en un solo paso pueden pasar en resistencia a varios antibióticos, y este plásmido a su vez puede portar elementos genéticos más pequeños dentro del plásmido, como los integrones, y a su vez los integrones portar el gen de resistencia. Entonces un plásmido puede tener múltiples integrones, una bacteria puede tener múltiples plásmidos, una persona puede tener múltiples bacterias, y un hospital múltiples bacterias con plásmidos, y por lo tanto es un ecosistema bastante dinámico y que
alberga una gran variedad de bacterias resistentes que pueden tener implicancia clínica. Entonces, como les mencionaba, en este gráfico podemos ver cuáles son los dos principales mecanismos de transferencia horizontal de genes. Uno corresponde a la conjugación, en la cual está mediada por plásmidos que posean el gen de resistencia a antibióticos, y otro corresponde, y es algo que está empezando a estudiarse, en el rol de los bacteriófagos, que son, digamos, los predadores naturales de las bacterias, y que dentro de los ciclos, de los dos tipos de ciclos de bacteriófagos, estos son capaces de encapsular dentro de su material genético de manera aleatoria genes que son propios de la bacteria para luego ir a infectar a otra bacteria. Y dentro de estos genes que pueden estar incorporados en la partícula viral, pueden haber genes de resistencia que a través del proceso de transducción, que es el proceso de infección bacteriana, entonces pueden, o de transmisión de genes mediados por virus, pueden entonces transmitir estos genes de resistencia. Y se ha propuesto, por ejemplo, el sistema CRISPR-Cas como para un sistema efectivo para tratar de eliminar estos genes de resistencia. Sabemos que se pueden modificar y por lo tanto se puede utilizar como target los genes de resistencia para, una vez que ingresen a la bacteria, poder eliminarlos. Y a su vez, y esto es algo que es súper importante, que los métodos o la transferencia horizontal de genes también tiene un efecto en el fitness bacteriano, que significa principalmente su capacidad y velocidad de reproducción. Entonces, lo que hemos visto hasta el día de hoy y lo que se sigue evidenciando en la literatura es que las bacterias, por un lado, se vuelven más resistentes, pero como efecto en el fitness, normalmente su virulencia disminuye. Entonces, son más resistentes, pero menos virulentas. En general, no podría producir mayores problemas en una población inmunocompetente, pero obviamente pacientes que son susceptibles, que tengan, por ejemplo, algún compromiso del sistema inmune, o que estén hospitalizados, personas que estén con algún cuadro más grave, o personas de tercera edad, son más susceptibles debido a que su sistema inmunitario en general no funciona de la misma manera. Y por lo tanto, estos patógenos que no son tan virulentos, en este momento sí causan, digamos, problemas en pacientes con alguna condición. Lo preocupante es que ya se han identificado algunas mutaciones compensatorias a nivel cromosomal que en el fondo ayudan a restituir el fitness bacteriano y en el fondo esto es casi una tensa espera hasta empezar a evidenciar la aparición de bacterias que sean resistentes a los antibióticos y además altamente virulentas. Entonces, este tipo de diseminación es bastante efectiva y esto es un gráfico que podemos evidenciar la velocidad de diseminación de un gen de resistencia en particular, que se llama NDM, que es de New Delhi Metallo-Beta-Lactamase, que surgió en India. Podemos ver que surgió en el año 2009 y podemos ver cómo en el transcurso de los años ya se diseminó prácticamente a todo el planeta. De hecho, el Instituto de Salud Pública sacó una circular a principios de esta semana o a la semana pasada, en donde ya detectaban NDM en un patógeno bastante resistente. Entonces, además de no haberlo detectado muy prevalentemente en nuestro país, ahora además está en un patógeno altamente resistente. Y esa es la eficacia entonces de estos fenómenos de transferencia horizontal de genes entre bacterias de relevancia clínica. Y es así como la Organización Mundial de la Salud en el año 2017 publicó la lista, entre comillas, de los chicos malos, que aparecen aquí en caricatura. De acuerdo a la necesidad, y tal como sale aquí, de investigación y desarrollo de nuevas alternativas terapéuticas. ¿Cuál es el problema en la actualidad? Uno de los principales problemas es que estamos viviendo lo que se conoce como la tormenta perfecta. Esto quiere decir que tenemos un aumento importante de bacterias resistentes a nivel hospitalario, pero al mismo tiempo tenemos una disminución dramática de los nuevos antibióticos que han sido desarrollados por la industria farmacéutica. Es decir, mayor resistencia y menos alternativas terapéuticas. Entonces, la Organización Mundial de la Salud en el año 2017 publicó esta lista para promover el desarrollo e investigación de nuevos antibióticos. Y esta lista clasifica en 3 grupos a los patógenos bacterianos de acuerdo a su importancia y de acuerdo a sus características de resistencia. Y en el grupo de prioridad crítica se encuentra Acinetobacter baumannii y Pseudomonas aeruginosa, que son bacillus gram negativos no fermentadores.
pero no cualquiera, sino aquellos resistentes a carbapenémicos. Y los carbapenémicos son antibióticos de última generación que normalmente se reservan para el tratamiento de infecciones graves causadas por bacterias resistentes a nivel hospitalario. Esto, en nuestro país, estos antibióticos no se comercializan fuera del hospital. Y también en el caso de enterobacterias, también resistentes a carbapenémicos y a cefalosporinas, que son otros antibióticos de importancia de tercera generación. Y todos estos son antibióticos beta-lactámicos, es decir, surgieron de la penicilina y son la última generación. Y este es entonces el grupo de prioridad crítica de acuerdo a los parámetros de la Organización Mundial de la Salud. Y son normalmente definidos como patógenos relacionados con infecciones asociadas a la atención en salud, que Emki también mencionó anteriormente, a diferencia, por ejemplo, de los de prioridad alta, en donde hay bacterias asociadas a infecciones comunitarias, como por ejemplo Helicobacter pylori o Campylobacter o Salmonella, que son, sobre todo Campylobacter y Salmonella, patógenos transmitidos por alimentos. Bien, entonces, en relación a lo que yo he estado desarrollando desde mi época del doctorado, bueno, tal como dijo Sergio, yo el doctorado lo hice en la Universidad de Edimburgo, en Escocia, y dentro de los primeros resultados que nosotros estábamos investigando, a mí desde el magíster, después pasando al doctorado, al postdoc, y ahora en menor medida, pero el patógeno bacteriano de mayor interés en el cual me he centrado el estudio corresponde a Acinetobacter baumannii, que si volvemos acá es parte de los patógenos definidos como prioridad crítica. En este trabajo, publicado en el año 2012, lo que realizamos fue la determinación y la detección de genes de resistencia a cefalosporinas de tercera generación en Acinetobacter baumannii resistente, y pudimos determinar por primera vez, estas son cepas de los Emiratos Árabes. Colaboramos con un grupo de los Emiratos Árabes, en donde pudimos determinar a través de Southern Blot que estas son dos cepas que se aislaron del mismo paciente, un paciente que se mantuvo hospitalizado y se aisló al día 1 y luego se aisló a las semanas después. Y podemos ver que la cepa que se aisló a las semanas después, que corresponde a la NM55, presenta este plasmio a diferencia del carril 3, que corresponde a la cepa original. Y lo interesante de esto es que este plasmio además portaba el gen PER7, que es un gen de resistencia a cefalosporinas de tercera generación. Y este a su vez estaba dentro de esta estructura genética. A través de técnicas de secuenciación pudimos determinar cuál era la estructura genética que corresponde a un integrón inusual. Si nosotros volvemos al gráfico, estaríamos a este nivel, el gen en un integrón en un plasmio, y por lo tanto potencialmente diseminable. Al mismo tiempo, en el año 2015 publicamos este trabajo, también en colaboración con, en este caso, un grupo de Arabia Saudita, que varios investigadores se formaron en el mismo laboratorio en que hice el doctorado, digamos, investigadores de Medio Oriente, y lo que hicimos fue tratar de hacer un análisis de clones resistentes de Acinetobacter baumannii, que son resistentes a carbapenémicos, denominados CRAP, a través de una técnica denominada electroforesis en campo pulsado, que es una técnica que se sigue utilizando, pero cada vez con menor frecuencia debido a la accesibilidad en la actualidad de las técnicas genómicas de secuenciación de genomas completos. En este caso, lo que se realiza es una suspensión bacteriana en un bloque de agarosa. Toda la bacteria se mezcla con agarosa, luego se realiza una análisis química de todos los componentes bacterianos y dejando el DNA libre. Y este DNA luego se corta con enzimas de restricción para generar perfiles electroforéticos en un equipo especial para hacer electroforesis en campo pulsado. Y a partir de las similitudes de los patrones de bandeo del ADN genómico, se pueden establecer relaciones, si es que corresponden a relaciones clonales, si es que son el mismo clon o están genéticamente relacionados o no corresponden a clones y no tienen ninguna relación entre ellas. Y es así como, por ejemplo, en esta ciudad de Al-Asa, que está acá abajo, se pudo determinar la mayor heterogeneidad de clones, un mayor número de clones diferentes. Sin embargo, algo que es muy interesante es que en otra ciudad, en Al-Kuwait, que está también que está relativamente lejos, digamos,
hay clones que se repiten, que por ejemplo en este color marrón, que también se repite en esta otra ciudad. Lo mismo que ocurre con Al-Kafji, que también aparece acá con una sola muestra, pero corresponde al mismo clon. Entonces esto estaría también dando cuenta de que no solamente Acinetobacter es capaz de captar genes de resistencia mediante elementos genéticos móviles, como lo que mostré en este trabajo, sino que también hay clones resistentes que se van movilizando entre diferentes zonas geográficas, como se puede mostrar en este trabajo. Y en mi postdoctorado, que lo comencé a finales del 2014, lo que hicimos fue estudiar Acinetobacter baumannii resistente a carbapenémicos en Chile. Y para eso tuvimos una colección bastante grande de cepas de Acinetobacter, tanto resistentes como susceptibles a carbapenémicos, no todas eran CRAF, en donde pudimos determinar la presencia de 4 clústeres principales, de acuerdo a su relación clonal mediante electroforesis en campo pulsado, que este es el corte, y sobre este porcentaje de similitud en los patrones de bandeo, que se traduce en un dendrograma mediante la utilización de un software, podemos determinar su grado de similitud. Y en este caso podemos determinar este clúster que interesantemente involucra cepas de Temuco y también cepas de La Serena. Por lo tanto, también podríamos estar sufriendo algo similar a lo que pasa, por ejemplo, en el Medio Oriente, con la diseminación de clones resistentes que van moviéndose a través del territorio. Y en esa época, digamos, año 2017 aproximadamente, no era tan accesible la secuenciación del genoma completo, pero lo que sí logramos fue secuenciar algunas cepas que están aquí en rojo, un representante de cada de estos clústeres. Y al secuenciar el genoma completo tiene una gran ventaja porque uno puede comparar las cepas, el genoma de las cepas que a uno le interesa con cepas a nivel mundial. Esta solamente puedo comparar las cepas que yo proceso en el laboratorio en un solo experimento, debido a que este experimento es altamente operador dependiente. Por lo tanto, hacer comparaciones interlaboratorios es bastante complicado con esta técnica. A diferencia de la secuenciación del genoma completo, que si yo secuencio aquí o secuencio en Corea, los resultados son exactamente los mismos. Y en ese sentido, estas técnicas de secuenciación permiten realizar estos estudios epidemiológicos, como por ejemplo ha pasado con el SARS-CoV-2 en la actualidad. Y en este sentido nosotros pudimos identificar diferentes secuenciotipos. Los secuenciotipos son, se le obtienen a partir de perfiles aléricos de 7 genes que se denominan housekeeping, que son genes que todas las bacterias tienen, si no la bacteria metabólicamente no funcionaría, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, al secuenciar estos 7 genes, obviamente con secuenciación del genoma completo podemos extraer la información de estos 7 genes, es posible construir estos perfiles para poder decir tenemos secuenciotipo 109, secuenciotipo 15, etc. ¿Y por qué esto es importante? Porque si hacemos un estudio de la población o de la estructura poblacional de los clones resistentes de Acinetobacter, se reconocen 3 clones principales o 3 complejos clonales que están compuestos por múltiples secuenciotipos que corresponden al complejo clonal 1, 2 y 3, que son los denominados clones de alto riesgo, porque son clones de Acinetobacter, linajes altamente resistentes, sobre todo a carbapenémicos. Y lo que nosotros determinamos es que con donde están las flechas negras, corresponden a las muestras que nosotros secuenciamos. Por lo tanto, algo que también ya se venía sospechando de antes, es que al parecer en nuestro país, por suerte, por decirlo de alguna manera, no tenemos la presencia de clones de alto riesgo de los complejos clonales principales, que se denominan complejos internacionales, 1, 2 y 3, sino que tenemos clones que al parecer son autóctonos, que sí son resistentes a carbapenémicos, pero son distintos. Sin embargo, tenemos 2 cepas que son de secuenciotipos que al parecer son regionales, no internacionales. Al parecer este secuenciotipo, o este complejo clonal 15 que engloba todos estos secuenciotipos, está altamente diseminado en Sudamérica y tiene la potencialidad de también generar brotes debido a su alta resistencia a antibióticos. Y eso al parecer es un clon sudamericano, que está no solamente en Chile, también se ha reportado en Ecuador, en Argentina, en Brasil, y que nosotros lo tenemos circulando. Clon resistente a carbapenémicos, por lo tanto, patógeno prioritario para la OMS. Y en otro trabajo, que este fue el trabajo de Camila Gutiérrez, que fue estudiante de pregrado, que hizo la tesis conmigo,
ella trabajó con una cepa de Escherichia coli, que ahora hablamos de otra bacteria, que si volvemos a la tablita, es una enterobacteria. Sin embargo, era altamente susceptible a antibióticos, pero tiene una particularidad. Debido a la crisis de los antibióticos, sobre todo con bacterias resistentes a carbapenémicos, no existen prácticamente nuevas alternativas terapéuticas. Y lo que se ha hecho en los últimos años es volver a introducir antibióticos antiguos que se dejaron de usar porque normalmente son tóxicos para el humano, como es el caso de las polimixinas, que tienen una alta nefrotoxicidad y neurotoxicidad. Sin embargo, como no hay nuevas alternativas, se echó mano a esto ahora. Y uno de los principales mecanismos de resistencia que ha generado mayor preocupación son los mecanismos de resistencia a polimixinas mediadas o codificados en plásmidos, es decir, elementos genéticos móviles que pueden transferir entonces estos genes de resistencia a polimixina, y ahí ya nos quedamos sin ninguna alternativa terapéutica. Y hasta el año 2018-2019 no había descritas cepas con este gen denominado MCR1. Sin embargo, en la tesis de Camila hicimos el estudio de la primera cepa que fue identificada en la Universidad Católica en Santiago, y pudimos hacer la secuenciación del elemento genético, determinando que está en un plasmido altamente muy parecido a una cepa que estaba depositada en las bases de datos, que corresponde a una cepa en Argentina. Y es por ello que esto corresponde al primer hallazgo de este gen de resistencia, lo cual obviamente enciende las alarmas, porque si este tipo de genes se masifica, digamos, se disemina mediado por plásmido, ya no va a ser la última alternativa, por muy mala que sea, para tratar infecciones causadas por organismos resistentes a carbapenémicos. Por suerte, hasta el día de hoy, su prevalencia sigue siendo muy baja, pero ya está, digamos, presente en el país. Y este trabajo que también publicamos este año en colaboración con el doctor Santiago Castillo de México, lo que hicimos fue secuenciar el genoma completo de una cepa no patogénica de Acinetobacter johnsoni, que es otra especie dentro del mismo género, aislada desde el ambiente hospitalario en Santiago, que nos mandaron la cepa. Hicimos la comparación con todos los otros genomas que están depositados en la base de datos de Acinetobacter johnsoni. ¿Y por qué es importante esto? Porque esto también recalca el rol de las bacterias ambientales en ser reservorio de genes de resistencia. Por ejemplo, esta cepa tiene un gen denominado NDM1, que es una carbapenemasa, por lo tanto degrada antibióticos carbapenémicos, y que son los antibióticos que les mencionaba que son de última generación. Pero la bacteria no fue aislada de infección. Si pueden ver acá, dice asociada a hospitales, y en rojo dice que sí, que no, si bien dice que sí, pero fue aislada de la manilla del agua, digamos, no estaba generando una infección. Y podemos ver que aquellos que están cargados hacia la izquierda y que normalmente están también asociados a hospitales, presentan mayor número de genes de resistencia que están aquí enlistados, a diferencia de aquellos que están hacia el lado derecho, donde están todos estos en azules, por ejemplo, que tienen menor número, y filogenéticamente además estas cepas están mayormente relacionadas. Por lo tanto, estamos también en presencia y evidenciando de que la resistencia a antibióticos no solamente juega un rol y se transmite entre bacterias que son importantes a nivel clínico, sino que también las cepas ambientales pueden estar jugando un rol súper importante en la diseminación. Y es así como se ha planteado recientemente la visión Una Salud o One Health para entender este problema y otros más, en donde nosotros no estamos aislados, no vivimos aislados, sino que estamos en relación con el ambiente, no solamente con hospitales, sino con el uso de antibióticos en granjas, la eliminación de antibióticos en plantas de tratamiento, la polución ambiental, y a su vez nosotros interactuamos de esta manera, pero a nivel global también interactuamos, y esto lo hemos evidenciado muy bien con la epidemia actual de COVID, en donde podemos ver que el caso empezó en China y ahora está diseminado en todo el mundo. Por lo tanto, este no es un problema exclusivo a nivel hospitalario, sino que es un problema que involucra el ambiente, involucra la salud animal y la salud humana. Por ejemplo, de los trabajos que también hemos publicado recientemente, publicamos la caracterización genómica de Acinetobacter radioresistens, que es otra especie dentro del género que no es patógena, es ambiental, en la Antártica. Y dentro del genoma se pueden evidenciar la presencia de una serie de
genes de resistencia importantes, incluso genes de resistencia beta-lactámicos, que son antibióticos importantes a nivel clínico. Esto puede ser también actuar como un reservorio de genes de resistencia que eventualmente podrían migrar a bacterias patógenas. En este trabajo también publicado a principios de este año por Daniela Jara, la autora, que hizo el magíster en el laboratorio, no sale, pero fue un scientific report, determinamos la presencia de genes de resistencia, de bacterias con genes de resistencia en diferentes zonas de la península antártica, específicamente de la isla Rey Jorge. Y de manera alarmante, la mayor cantidad de genes de resistencia está asociada en donde estaba más cerca con la actividad humana, donde había más bases humanas. Por ello que además nosotros también podemos comportarnos como vectores de bacterias resistentes. Y es así como nuestro laboratorio forma parte de este núcleo milenio que está orientado al estudio de la resistencia como un problema global que no solamente involucra salud humana, sino que también salud ambiental y salud animal. Y este grupo lleva alrededor de 2 años funcionando y está conformado cada vez por más gente y que está representando diversas áreas de interés en donde hay desde abogados hasta sociólogos, ecólogos, veterinarios, nosotros en parte de la ciencia básica, médicos, infectólogos, etcétera, y que forma entonces este núcleo que ha generado bastante información en relación a la resistencia a antibióticos a nivel no solamente humano. Y para terminar, solamente mostrarles otra beta que estamos tratando de explotar, que es el tema de la virulencia. Como les mencionaba, todavía no llegamos al desastre de tener cepas altamente resistentes y altamente virulentas. Es lo que se puede ver en este gráfico. Normalmente si son altamente virulentas son susceptibles y viceversa. Sin embargo, hay una especie que se llama Klebsiella pneumoniae, que es una enterobacteria, que se caracteriza por ser hiperproductor de cápsula. Y la cápsula es una especie de exopolisacárido que tiene, que le otorga una serie de capacidades a la bacteria, como evitar la fagocitosis, evitar la actividad de péptidos antimicrobianos, evitar la opsonización y también disminuir la respuesta inflamatoria o modular la respuesta inflamatoria. Y es por eso que en esta presentación igual, no sé si siguen ahí Felipe Aguilera y Ricardo, que la idea también y hacia dónde va la disciplina es usar herramientas genómicas que por ejemplo en el FONDEKIP que postuló Felipe va a ser de bastante utilidad para lo que nosotros queremos hacer. Y también hemos conversado a grosso modo con Ricardo sobre la idea de tratar de montar modelos in vivo para probar la capacidad infectiva de bacterias. Nosotros lo que ocupamos hasta el día de hoy corresponde a estas larvas de la polilla que se denomina Galeria melonella. Son bastante simples de usar, no tienen que pasar por comité de ética porque son invertebrados y son bastante baratos, los venden en una empresa por aquí cerca. Entonces hacemos los estudios de virulencia de las cepas con estas larvas, donde se inoculan con un inóculo determinado y se hacen curvas de muerte de Kaplan-Meier. Y en ese sentido, lo que hemos determinado, esto es la tesis de Felipe Morales, que está terminando el doctorado en nuestro laboratorio. Hemos determinado que, por ejemplo, aquí tenemos cepas sin cápsula, estas son cepas chilenas, sin cápsula que corresponde a la ATCC 70603, y podemos ver que las curvas de muerte o no genera muerte durante alrededor de las 48 horas, digamos, de incubación, post-inoculación. Sin embargo, aquellas que sí poseen cápsula, como podemos ver acá, la UCO 494 u otras que tienen mayor producción de cápsula, que igual hay cápsula, son capaces de generar curvas de muerte mucho más pronunciadas y producir la muerte del 100% de las larvas en alrededor de 36 horas. Como el caso, por ejemplo, de la UCO 495, que pueden ver acá que tiene alta producción de cápsula. Y esto el paper fue aceptado la semana pasada, así que estamos bien contentos con esto porque es algo que también a nosotros nos interesa saber si es que las bacterias son más resistentes y al mismo tiempo son más virulentas.
Entonces, para terminar, ¿cuáles son las proyecciones? En primer lugar, el rol de los elementos genéticos móviles en la diseminación de genes de resistencia, lo cual está involucrado en el proyecto FONDESIT de iniciación, que ya está comenzando su segundo año. La pregunta si es que las bacterias son más resistentes y al mismo tiempo más virulentas, que fue parte abordado por la tesis de Felipe, y la pregunta también es ¿qué modelos usar? Nosotros tenemos un modelo bastante rústico, pero que en microbiología se usa un montón, y nosotros lo replicamos como para tener una idea inicial, general de la virulencia y poder comparar en un mismo modelo diferentes cepas. Otra pregunta que es súper interesante es ¿cuál es la epidemiología de bacterias resistentes durante la pandemia actual? Sabemos que obviamente el SARS-CoV-2 no responde a los antibióticos porque es un virus, pero lo que sí está ocurriendo es que como pacientes entran a la UCI, en muchos casos muy graves, producto de esta infección, el uso de antibióticos para poder evitar coinfecciones o superinfecciones por bacterias en estos pacientes al parecer ha aumentado de manera importante. Y es por ello que el mayor uso de antibióticos, en este caso de manera profiláctica, también podría tener un impacto en el aumento de bacterias resistentes, lo cual ya al parecer se ha ido evidenciando no solamente en nuestro país, sino que también en otros países a nivel mundial. La pregunta también interesante es la generación de nuevas alternativas antibacterianas, en donde ENKI mostró una de las estrategias que nosotros tenemos, pero obviamente hay diferentes estrategias también donde abordar, desde la producción de metabolitos secundarios de hongos, por ejemplo, que es una fuente bastante interesante de compuestos con actividad antibacteriana. Y obviamente también el tema de la disponibilidad de técnicas de secuenciación de segunda y tercera generación, como el caso de Oxford Nanopore Technologies o Ion Torrent, que permitirían tener una mayor resolución en la secuenciación de bacterias resistentes, para poder conocer mejor los elementos genéticos móviles y la epidemiología de clones resistentes. Y bueno, para terminar entonces los agradecimientos al grupo de la doctora García en la Católica, junto con Daniela Bosniak, con quien trabajamos en esa cepa de coli con MCR1, que es el gen de resistencia a colistin. También a Luis Vergara, el profesor Luis Vergara de la Universidad de San Sebastián, que ejecutamos el proyecto de la Antártica. El doctor Jaime Cabrera, también de la Universidad del Biobío, que también hemos colaborado sobre todo en la búsqueda de compuestos antibacterianos. Y como colaboración internacional también el doctor Nilton Lincopán, que es chileno, pero lleva bastantes años trabajando en Brasil, en la Universidad de Sao Paulo, que nos ha ayudado mucho con la secuenciación y el entendimiento de estas nuevas técnicas, cómo aplicarlas en epidemiología. El doctor Paul Higgins de la Universidad de Colonia en Alemania, que hicimos la secuenciación y el análisis de la Cinetobacter radioresistens de la Antártica. Y el doctor Santiago Ramírez de la Universidad Autónoma de México, con quien hemos estado trabajando ahora último y generamos este paper de bacterias ambientales y cómo eventualmente podrían transmitir genes de resistencia a bacterias patógenas. Eso era, creo que me pasé un poco, pero espero que no lo haya aburrido. Así que si tienen alguna consulta, feliz de poder responderlas. Gracias, Andrés, no te preocupes. Creo que ayuda a ponernos en contexto de tu investigación. Vamos a revisar el chat por acá. Y hay una pregunta de la profesora Violeta. Así que te la leo, Andrés. No. Dice, Andrés. Ya tenía el micrófono apagado, sí. No te preocupes. Dice, Andrés, ¿el uso de antibióticos no es contraproducente para los pacientes con COVID? Sí es contraproducente, pero podemos ver que dentro de las primeras alternativas terapéuticas que se propuso cuando recién surgió el COVID fue el uso de acitromicina, que acitromicina es un antibiótico del grupo de los macrólidos que tiene como actividad secundaria modular la actividad del sistema inmune. Al parecer lo que hace es sobreestimular el sistema inmune, con lo que se estaba buscando tratar de que la persona sea capaz de eliminar la infección mediante esta sobreestimulación. Y se proponía su uso en combinación con hidroxicloroquina, lo cual ya fue totalmente eliminado. Es contraproducente el uso, pero depende también mucho de la epidemiología de cada hospital. O sea, si tenemos un hospital con una alta endemia de bacterias resistentes en la UCI y un paciente cae en la UCI por COVID, la probabilidad de que adquiera la infección
cuando esté hospitalizado es bastante alta. Por lo tanto, el uso de antibióticos, sobre todo de última generación, para poder evitar esta coinfección es bastante importante, y casi todos los hospitales lo están usando para tratar de evitar tener una sobreinfección y una superinfección por bacterias. En el fondo, esto se evidenció, por ejemplo, y hay un estudio muy interesante que se hizo un análisis retrospectivo de las muestras histológicas de pacientes y de cultivos de pacientes que murieron por la pandemia de 1918, de la gripe española. Y alrededor del 15% se evidenció que además tenía una infección bacteriana. Entonces, no siempre, al parecer, el patógeno final es esto, sino que puede ser la condición para adquirir una coinfección en una UCI donde hay una alta endemia de bacterias resistentes. Gracias, Andrés. Y también, por acá, si puedes explicar el estudio de la virulencia, que un poquito más, lo que estabas comentando al final. Ya, a ver, vamos a compartir pantalla. ¿Se puede o no? Sí. Sí. Ahí está. Bien, nosotros la virulencia lo que hacemos para estudiarla es tomar diferentes cepas bacterianas e inocular estas larvas. Se inoculan 10 larvas por cepa, que en el fondo sería como el 100%, para no tener que usar 100 larvas por cepa. Entonces se hace un inóculo estándar de cada una de las cepas, y se inyectan las larvas en lo que le llaman la proleg, que es en esta zona cercana a la cabeza. Luego se dejan las larvas en oscuridad a 37 grados, y una vez al día uno lo que tiene que ir a hacer es contar las 10 larvas con las que se inyectaron o se infectaron con cada cepa distinta. Es decir, la cepa 1 son 10 larvas, la cepa 2 otras 10 larvas, etc. Y uno lo que hace es solamente, desde el punto visual y de movilidad de las larvas, ver si es que se oscurecen, por ejemplo, se ponen negras y dejan de moverse, es porque ya murieron. Eso es básicamente. Entonces lo que uno hace es un recuento y construye estas curvas. Por ejemplo, en esta curva tenemos las 10 larvas, y alrededor de 8 horas ya podemos ver que la cepa que está en morado, que corresponde a la cepa UCO495, fue capaz de eliminar 6 larvas. Y podemos ver esto acá, al igual que esta otra cepa. Y esto, en el fondo, se va calculando de acuerdo a la cantidad de horas que mantenemos el cultivo o las larvas. Hay algunos trabajos que llegan a las 72 horas. Nosotros llegamos a las 48 horas para poder determinar, y esto nosotros lo asociamos con la producción de cápsula, porque la cápsula se considera un factor de virulencia. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos, y estas son todas especies, la misma especie, son todas Klebsiella pneumoniae, pero que la producción de cápsula es cepa dependiente. Hay cepas altamente productoras de cápsula y otras cepas que no producen cápsula. Entonces, lo que nosotros quisimos hacer fue relacionar la producción de cápsula, es decir, si produce o no, no cuánto, porque eso lamentablemente no nos funcionó la cuantificación, sino que si produce o no, y eso asociarlo con la muerte, teniendo un control negativo que no es productor de cápsula. Y pudimos ver que aquellas que producen efectivamente generan una muerte de las larvas llegando a 0 a las 48 horas, en comparación con el control que no tiene larva, que no tiene cápsula. Y ese es el modelo bastante sencillo que usamos, es súper barato porque no necesita mayor instalaciones para hacer la mantención. Solamente, bueno, el problema que teníamos es que las larvas nosotros no sabíamos, pero se comen el plástico. Entonces, al principio tuvimos problemas cuando la guardamos en una caja de Plumavit, y después ya vimos que había que ponerle una rejilla y hacerle todo el aislamiento y mantenerla en la oscuridad. Pero es una metodología que tiene la ventaja de que funciona a 37 grados, a diferencia de Zebrafish, que su temperatura de trabajo es bajo los 30 grados o alrededor de los 30. Lo otro es que a 37 grados, si bien son estados larvarios, también generan péptidos antimicrobianos que podrían eventualmente detener la infección. Y lo otro es que también se pueden, y nosotros no hemos hecho eso, pero también se le pueden administrar antibióticos a las larvas después de la infección, como para poder ver si el antibiótico es capaz de eliminar o no la infección. Y además se le pueden extraer la hemolinfa, que eso tampoco lo hemos hecho, para poder observarlo al microscopio de epifluorescencia y poder ver la carga bacteriana y cómo se distribuyen, entre otras cosas. Entonces, nosotros hasta el momento hemos usado esa metodología, pero
obviamente si podemos pegar el salto a otro modelo mucho más complejo, también sería bastante interesante. Gracias, Andrés, por la explicación. Por acá hay un comentario de la profe Jacqueline Sepúlveda que te lo leo. Dice: felicitaciones, Andrés, muy lindo trabajo. He leído que existen fondos de acción resistencia a los antimicrobianos que invertirá más de $1.000 millones en el desarrollo y tratamiento antibacteriano innovadores para obtener en el año 2030 a 4 nuevos antibióticos para los pacientes que sufren infecciones multiresistentes. ¿Conoce alguno de estos nuevos antibióticos? Bueno, la verdad de las cosas es que es bueno que existan estos nuevos fondos para invertir en nuevas alternativas terapéuticas, y aquí me voy a colgar de la pregunta del profe Aguayo, porque de nuevo una nueva entidad molecular con actividad antibacteriana no se ha introducido en el mercado por lo menos en los últimos 30 años. ¿A qué me refiero con nueva entidad molecular? A moléculas que tengan un sitio blanco específico que sea distinto a lo que se ha descrito anteriormente. Por ejemplo, cuando hablamos de beta-lactámicos, los beta-lactámicos tienen un blanco terapéutico y una forma de actuar bien definida, que es inhibiendo la síntesis del peptidoglicano. Tenemos después otros antibióticos como la ciprofloxacina, por ejemplo, que actúa inhibiendo la replicación del ADN. Y cada uno entonces es una entidad diferente molecular porque tiene un sitio blanco y una acción diferente. Sin embargo, los antibióticos ahora que se han introducido al mercado último son en el fondo mejoramientos de los antibióticos que existían antes. La industria farmacéutica, hacia dónde está apuntando, más allá del desarrollo de nuevos antibióticos, es la estrategia de desarrollar inhibidores de beta-lactamasas. ¿Esto qué quiere decir? Yo creo que la gran mayoría ha consumido en algún momento amoxicilina con ácido clavulánico, que se usa un montón para el tratamiento de infecciones comunitarias. La amoxicilina es un antibiótico y el ácido clavulánico es un inhibidor de enzimas que degradan al antibiótico. Entonces se usan en combinación para poder preservar o restituir en algunos casos la actividad del antibiótico. Entonces la industria farmacéutica lo que está haciendo es tratar de revivir y preservar los antibióticos que ya han sido introducidos al mercado en los años 80, mediante su combinación con nuevos inhibidores de beta-lactamasa, en este caso, que eviten que el antibiótico se degrade. Esto es como lo último del mercado, pero para ser bien sincero, es un panorama bastante deprimente porque en general se introducen no más de 1 o 2 antibióticos al año y en muchos casos con actividad súper limitada. Por ejemplo, hay algunos antibióticos que son nuevos, pero que no tienen ninguna actividad sobre los patógenos prioritarios de la OMS, sino que tienen actividad sobre, por ejemplo, Staphylococcus aureus, Actinium comunidad, o algunas infecciones menos graves como infecciones de piel y partes blandas, más allá de neumonía asociada a ventilación mecánica. Y es por eso que la OMS en el año 2017 hizo este llamado como para tratar de estimular la producción y el desarrollo de nuevos antibióticos. Ese es un área que es un área de desarrollo totalmente innovadora y que podría dar algunos súper buenos resultados más adelante. Yo creo que se pueden lograr desarrollar nuevas moléculas, pero para la industria farmacéutica no es muy atractivo si lo comparamos. Si definimos que un antibiótico se usa por 14 días en promedio y que después de un año ya vamos a tener bacterias resistentes, entonces la inversión no es muy buena. Gracias, Andrés. Hay otra pregunta al profe Aguayo, no sé si la está viendo. Dice: ¿qué futuro tienen los antibióticos tipo porinas? Felicitaciones por las articulaciones que han establecido en los ejemplos mencionados. Gracias, profesor Aguayo. En general, la nueva estrategia, bueno, las purinas son estrategias que se han tratado o que simulen a las purinas para generar los poros de membrana. O sea, es una estrategia que se ha utilizado durante mucho tiempo. De hecho, el antibiótico que les mostraba, que las polimixinas, actúan de esa forma, generando poros en la membrana. Lo que sí se ha estado explotando y que es una forma re interesante y que es novedoso y que fue introducido ahora en noviembre de este año, es usar una especie de caballo de Troya, que es, sabemos que las bacterias generan sideróforos. Los sideróforos son
moléculas que las bacterias liberan hacia el medio extracelular para poder captar nutrientes, sobre todo cationes, para luego las bacterias a través de receptores de sideróforos poder capturarlo y poder crecer porque son parte de su metabolismo. Entonces lo que han hecho algunos grupos fue generar antibióticos dentro de sideróforos. Entonces lo que genera esto es que el antibiótico entra con una mayor eficacia que si se utilizara solo sin sideróforo. Eso es una estrategia súper novedosa y que al día de hoy se está empezando a explotar, que es el uso de, más allá de compuestos nuevos, porque al parecer no es muy atractivo y toma tiempo, lo que yo les mencionaba, es ver cómo el antibiótico antiguo lo puedo mejorar. Lo clásico era acoplarlo con un inhibidor de enzimas, pero ahora lo que está siendo desarrollado últimamente es meterlo en un caballo de Troya, que es un sideróforo, para que entre más fácil a la bacteria y pase la barrera de impermeabilidad que representa la membrana, digamos. Es una alternativa bien interesante. ¿Alguna otra pregunta? La podemos ver por el chat. Vamos a ver. Andrés, en relación a lo que comentaste de tu participación en este núcleo milenio, ¿cuál ha sido tu experiencia trabajando en este núcleo? Y si has podido tener como una visión versus otros, cómo trabajan otros milenios, cuando hay una temática con profesionales como solamente de un área, por de alguna manera, y cómo lo ves tú al mencionar que es multi-interdisciplina. Eso es interesante porque uno pensaría que las iniciativas milenio en general están más orientadas básicamente a la producción o a la generación de productos científicos, que sé yo, formación de capital humano, producción de paper, pero tienen un componente muy importante que es la vinculación con el medio. Y eso lo evalúan de manera súper potente. Entonces, ahí uno tiene que también planificar otro tipo de cosas que están fuera de lo que significa estar trabajando en el laboratorio, postulando proyectos, porque eso, si bien el milenio tiene mucha plata, da harta plata, pero mucha plata se va en ese tipo de cosas y no en ciencia propiamente tal, al menos como nosotros lo hemos visto. Y entonces eso significa que nos impulsa a tratar de ser lo más competitivo posible para tratar de poder adquirir fondos, sobre todo a través de proyectos concursables, tipo Fondesit u otro tipo de herramientas, porque el Milenio es una buena plataforma, es una súper buena plataforma que logra posicionar el tema de acuerdo a qué tan importante o qué tan relevante el Milenio logre hacer sus investigaciones. En el fondo no dan plata para hacer ciencia por hacer ciencia, sino que tiene que ser ciencia que tenga un impacto directo y eso lo evalúan. Por ejemplo, otro integrante de nuestro grupo, que es de la Universidad Católica de Valparaíso, se adjudicó un concurso para hacer el monitoreo se ganó uno de estos concursos de COVID rápido para hacer la cuantificación de COVID en aguas residuales en la quinta región. Y eso obviamente tiene un impacto que es súper directo con la pandemia actual. Y por lo tanto la visión de Milenio es esa, les damos estos fondos, pero no es solo para investigar y generar paper, es parte de lo que tienen que hacer, pero hay otra serie de otras cosas que también en paralelo se deberían ir generando a partir de esto y entran en evaluación, digamos. Por acá hay otra pregunta, volviendo al tema como del contenido científico, que dice: ¿se sabe si estas enzimas tipo carbapenemasas son muy conservadas en secuencia o hay más conservación estructural? Es una pregunta interesante, se la profe Amparo. Sí. Es interesante porque lo que se ha visto con el tiempo es que estas enzimas evolucionan. Están sometidas a presiones evolutivas, sobre todo también mediadas por la presencia de antibióticos que va seleccionando mutantes que puedan ir apareciendo en el tiempo. Hay que recordar que una colonia bacteriana no es una bacteria. Una colonia bacteriana son millones de individuos que terminan formando una colonia y genéticamente no son todos iguales. Y en una placa tenemos varias colonias y en cada colonia muchas bacterias. Esto lo que va generando entonces es la producción también de genes que tengan algún tipo de mutación que se traduzca en
algún cambio, sobre todo estructural, de las enzimas. Por ejemplo, a principios del año 2000, existían enzimas en nuestro país que eran de dos grupos que corresponden a SHB y ATEM, que tenían un espectro bastante reducido en su actividad. Es decir, hidrolizaban antibióticos de grupos bien limitados. Sin embargo, con el tiempo se han ido generando mutantes donde el bolsillo que abre hacia el sitio activo donde ingresa el antibiótico, sobre todo el anillo beta-lactámico para ser degradado, se amplió. Y esto normalmente se da por mutaciones puntuales. De repente una mutación puntual que es el cambio de un aminoácido y esto genera una apertura del bolsillo para generar una mejor entrada al sitio catalítico. Normalmente las beta-lactamasas y en específico las carbapenemasas de cada grupo tienen una estructura que es bastante similar. Pero sin embargo, esto como un proceso evolutivo que está ocurriendo, digamos, en casi en tiempo real, se van seleccionando algunas variantes que podrían eventualmente tener mayor eficacia catalítica. Esto es súper importante epidemiológicamente, porque, por ejemplo, nosotros las primeras carbapenemasas que detectamos en Chile correspondían a carbapenemasas tipo OXA58, que es un grupo de carbapenemasas en Acinetobacter, y que tienen una eficacia catalítica mediada por su estructura, digamos, como proteína, mucho menor en comparación con otro grupo que corresponde a OXA23. Sin embargo, en la actualidad, con el correr de 10, 15 años, lo que más tenemos en Acinetobacter específicamente son OXA23. ¿Qué significa esto? Que hay un salto en los niveles de resistencia. Antes las bacterias estaban dentro del qué sé yo, del punto de corte entre ser susceptible y resistente, pero ahora son francamente resistentes. Y una de esas razones que nosotros hipotetizamos al respecto es del cambio en la prevalencia de enzimas del grupo que tenía menor eficacia catalítica comparado con otro grupo que tiene una mayor eficacia catalítica, por lo tanto, mayores niveles de resistencia. Gracias, Andrés. Sí, o sea, algo muy básico como una enzima que un pequeño cambio genera un aumento de eficacia, sí. Tiene consecuencias clínicas tremendas. Totalmente. Y de hecho, algo que se ha documentado, nosotros no lo hemos visto, pero se ha visto cómo intratratamiento, al día 1 se aisló una cepa con una enzima tanto y después al día 15 una cepa con una variante de esa enzima que se aisló el día 1 y el pronóstico, digamos, clínico es totalmente diferente. Varía totalmente porque uno o dos cambios aminoácidos pueden generar un salto en la CMI, que es, digamos, los niveles de resistencia, y por lo tanto la falla terapéutica es mucho más inminente que si tuviera la variante original. Bueno, sí. Eso es bien fuerte, interesante. Sí. Es bien interesante, es bien difícil de manejar. Gracias, Andrés. Eso destaca la relevancia de estos estudios y la importancia de que sean apoyados también por el fondo. Sí, bueno, yo creo que generar redes es parte de lo más, de las actividades primordiales en esto. Bueno, nosotros con su grupo hemos estado también metidos en esto y esperemos que sigamos con tesis también en relación a esto, con el tema de las estructuras de proteínas, eficacias catalíticas, para poder ver si es que las nuevas variantes que surgen en el país tienen una mayor eficacia que otras o no, y lo que significaría mayores niveles de resistencia o no. Y hemos visto que tenemos una epidemiología local bien interesante que muchas veces dista mucho de lo que nos rodea inmediatamente. Tenemos clones que solamente están en Chile, enzimas que solamente están en Chile. Entonces la idea es tratar de ver cuál es el impacto de tener esta enzima y estos clones en nuestro medio. Si hace que epidemiológicamente sea una peor o mejor situación, eso no lo sabemos. Sí, por supuesto. Muy interesante. Sí, a nuestro grupo igual le interesa mucho colaborar y enfrentar, como tú dices, de manera multidisciplinaria este problema tan importante. Sí, totalmente. Sí, gracias, Andrés. Muy bonita la presentación. No, de nada. Desde ese punto de vista, Andrés, de lo que mencionas de cuáles podrían ser el estudio de las cepas bacterianas del país, por ejemplo, ¿ustedes se vinculan con el área de ecología microbiana? Pues. No al nivel como
por ejemplo, para tratar de estudiar la ecología en un hospital, por ejemplo. Yo creo que desde el punto de vista interdisciplinario, las áreas que en la actualidad son de mayor interés para poder interactuar tiene que ver con el tema de ecología. De hecho, yo creo que parte de lo que nosotros hacemos al estudiar la estructura de las poblaciones bacterianas es parte de lo que en ecología se podría también acoplar, sobre todo para ver el tema de la evolución de comunidades bacterianas. Yo creo que eso es algo que es súper relevante, porque en el fondo lo que nosotros tenemos es tomar muestras en un lapso de tiempo y tener una foto del momento. Es decir, yo voy a tomar muestras de, no sé, de todo el año 2019 y voy a tener una foto de qué pasó el 2019. Pero no sé muy bien cómo ha sido el cambio a través de los años y a través, por ejemplo, 2019, 2020, ir haciéndole una especie de seguimiento al menos a nivel local, como para saber si es que, porque todo esto se traduce finalmente, y esto yo también se lo digo a mi alumno, aprovecho también que aquí tengo un par de alumnos que están conectados, que les dije que se metieran, que esto se traduce finalmente en que hay un paciente, hay una persona que está teniendo una infección. Por lo tanto, todas las determinaciones que se hagan a este nivel o a nivel del laboratorio significa información importante para tratar muchas veces de salvarle la vida a un paciente que requiere un diagnóstico rápido y que sí. Y eso no es que nosotros lo hagamos. Lo ideal es tratar de interactuar no solamente con ecólogos, como dices tú, sino que parte fundamental es tratar de ver cómo lo que nosotros hacemos tiene una comunicación con las personas que tratan a los pacientes, es decir, médicos infectólogos, personal de enfermería, que tiene mucho que ver con infección asociada a la atención en salud, porque si un equipo de un hospital no conoce su microbiología local, por ejemplo, un caso bien particular, el caso de un amigo que su abuelita tenía un problema de infección urinaria y llegaba al hospital, no voy a nombrar qué hospital es, pero en Talcahuano, y llegaba al hospital y le daban un antibiótico para que se le pasara la infección urinaria. Y ella volvía a la casa y a los 2 días volvía con la misma infección y volvía al hospital y le daban los mismos antibióticos, que me parece mucho que era ciprofloxacino. ¿Qué pasó? Que mi amigo se preocupó, que también es del área, y dijo, bueno, lo que tiene que haber acá es un análisis de laboratorio que indique a qué antibiótico es susceptible y a qué antibiótico es resistente. Entonces pidió que le hicieran el análisis, le hicieron el estudio y salió que la cepa justamente era resistente a ciprofloxacino. Le cambiaron a otro antibiótico, a gentamicina, y la infección se fue en un día. Entonces es fundamental tratar de generar los vínculos de que lo que nosotros hacemos a nivel de la universidad y de las investigaciones que hacemos tienen y van a tener un impacto en el hospital, porque el hospital no hace este tipo de estudios, en el fondo son totalmente complementarios. Ellos están trabajando con las cepas, tratando a los pacientes, pero el estudio más en profundidad de la microbiología propia del hospital a nivel molecular entrega información súper valiosa para que cada hospital pueda tomar las medidas de control de acuerdo a la prevalencia de las bacterias que tiene. Gracias, Andrés. Estamos viendo los últimos comentarios. Estamos finalizando ya. Gracias por tu tiempo. Gracias por comentarnos sobre tu línea de investigación, sobre lo que estás haciendo en el día. También a Emki. Ya voy a quitar el destacado, lo voy a poner a todos por acá. Y ya estamos finalizando esta cuarta sesión de charlas de la Dirección de Investigación, donde podemos conocernos, podemos interactuar, ver en qué están nuestros académicos. La profe Violeta no prendió la cámara, no sé si quería hacer un comentario, la última pregunta, o simplemente... No, ahí la apago. Ya, entonces era un... entonces le damos las gracias a Emki y a Andrés por su participación, por lo que nos han presentado hoy día, y los esperamos a todos en la siguiente sesión, en la sesión 5 de este año de las charlas de Dirección de Investigación, y al doctor Felipe Meyer le doy el pase para el cierre final. Así que muchas gracias a todos y todas. Bueno, solamente reforzar lo que tú planteabas, Sergio, y también los comentarios que indicaban los asistentes, ¿cierto? Que todos quedaron
encantados con la presentación de Andrés y Emki. Y yo solamente quería destacar algo que ambos dijeron, que eran el hecho de potenciar y pertenecer a equipos multidisciplinarios. ¿Ya? Yo creo que eso también es algo que es interesante y de ir fomentando, ¿cierto?, en la facultad. Así que también destaco eso dentro de las presentaciones, de que ellos también, ¿cierto?, la destacaron dentro de sus presentaciones, así que creo que también eso es algo súper positivo. Muchas gracias. Ya, pues, entonces nos vemos en 2 miércoles más con nuevas presentaciones de nuestros académicos. Así que gracias, Andrés, gracias, Emki, nos vemos. Cualquier cosa, esta grabación Gracias. queda disponible. Gracias, Sergio. Buenísimo. Cuídense. Andrés. Un gusto, Gracias. Chao, gracias, quiero... gracias por la Chao, nos presentación. vemos. Chao. Cuídense. Gracias. Chao, Nos gracias. vemos. Chao. Chao, chao. Cuídate.